Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Mañana, preparando el camino hacia el futuro, organizado con motivo del Día Mundial del Superviviente 2020. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Durante el desarrollo de este seminario realizaremos un repaso por todos aquellos aspectos que más preocupan a los pacientes con cáncer, que piensan en el mañana y en el intento de recuperar su rutina. Conoceremos los últimos avances y hablaremos del contexto al que nos enfrentamos en materia sanitaria en el presente y futuro más cercano. También hablaremos sobre voluntades anticipadas y nos centraremos especialmente en las necesidades de los supervivientes al cáncer. Contaremos en esta jornada con la presencia de doña Natividad Calvente Cestafe, directora de Innovación, Formación y Relaciones Institucionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, CGCOF. Muy buenas tardes, doña Natividad. Buenas tardes. Contaremos con don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelitis. Muy buenas tardes, don Lorenzo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Contaremos con el doctor Iñaki Saralegui Reta, médico especialista en medicina intensiva y cuidados paliativos en OSI Araba, Oscaidetza, presidente del Comité de Ética Asistencial y coordinador del proyecto de voluntades anticipadas. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Y por último, contaremos con mi compañera, doña María Jurado, psicooncóloga de AEAL, de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Recuerden que cada ponente dispondrá de 10-15 minutos de exposición individual y una vez finalicen las 4 ponencias tendremos una ronda de preguntas que les contestaremos. Les invito a anotar las dudas que les vayan surgiendo para que no se les olviden. Y sin más dilación, le doy la palabra a doña Natividad, que tenía una presentación y te la pongo en un momento. Vale. Ya puedes mostrar la presentación cuando estés. Sí. No sé si la veis ahora. Ahora, perfecto. Si la quieres poner en pantalla completa, efectivamente. Estupendo. Bueno, pues adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Agradecer a GEPAC, bueno, pues el habernos invitado a participar en este webinar que nos parece importante. Nos parece importante porque, bueno, los pacientes son muy importantes para nosotros, son nuestro sentido y nuestra razón de ser como farmacéuticos. Trabajo en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y concretamente la Dirección de Innovación, Formación y Relaciones Institucionales, con lo cual una de la gran parte de la actividad que se hace desde esa dirección, pues lo que es el mejorar y hacer un mejor soporte para actividades asistenciales para el paciente a través de la farmacia. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos agrupa todos los colegios, voy a hacer una pequeña introducción, agrupa todos los colegios oficiales de farmacéuticos de España y tiene la función de representar a todos los farmacéuticos que están en ejercicio colegiado del sitio donde estamos viviendo, de España, evidentemente. Por lo tanto, a veces pensamos solamente en los farmacéuticos comunitarios, pero también dentro de nuestro colectivo está un grupo importante de farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos especialistas de laboratorio, farmacéuticos especializados en salud pública, que ahora han tenido todos en general un papel muy relevante en lo que es el desarrollo y el seguimiento de esta pandemia en la situación donde nos hemos encontrado. Bueno, como os comentaba, en total somos 72.000 farmacéuticos, entre los comunitarios, los farmacéuticos hospitalarios, los farmacéuticos especialistas de laboratorios, farmacéuticos de salud pública. Y esto lo he cogido de nuestra memoria anual, que trabajan para, por y con el paciente. Siempre desde el ámbito asistencial, donde le toca realizar la actividad asistencial en ese momento al farmacéutico. Recientemente, el Consejo ha comenzado una línea estratégica donde, bueno, pues nuestra razón de ser es que somos farmacéuticos, pero somos a la vez asistenciales, sociales y digitales. Asistenciales porque damos esa asistencia sanitaria tan importante en estos momentos de pandemia y tan, bueno, bien valorada por la ciudadanía,
Somos sociales porque además hemos integrado dentro de todas las actividades durante esta etapa, hemos integrado actividades también de carácter social y todo esto, bueno, pues como no, y en esta época tiene que llevar esa parte digital tan importante que es para poder hacer una asistencia farmacéutica en momentos especiales de crisis, ¿no? Os quería mostrar todos los proyectos que tenemos ahora mismo a nivel asistencial dentro del Consejo, que los veis a mano derecha, donde todos van encaminados a una mejora en la atención farmacéutica del paciente desde el punto de vista asistencial, tocando temas como adherencia terapéutica, conciliación farmacéutica, seguimiento terapéutico. Es decir, nosotros trabajamos no solamente en la dispensación del medicamento, sino en ese seguimiento terapéutico que tiene que tener el paciente cuando acude a una farmacia comunitaria o bien acude a una farmacia hospitalaria. Entonces, bueno, durante esta crisis hemos recogido datos, lógicamente, datos a través de una encuesta que se ha hecho a la población para saber un poco cuál ha sido nuestra labor. Si recordáis y como sabéis perfectamente, las farmacias han sido un establecimiento sanitario declarado como esencial, con lo cual ha seguido funcionando durante toda esta época de crisis al mismo rendimiento, con nuestras preocupaciones, con nuestros protocolos de seguridad, primero para no propagar la enfermedad a todos los pacientes que acuden a este establecimiento sanitario, ya estoy hablando un poco más en áreas de la farmacia comunitaria, pero también en el ámbito hospitalario, y para garantizar también la seguridad al profesional farmacéutico para que se pueda seguir realizando esa labor asistencial que hemos hecho durante todo este tiempo. De esta encuesta que hemos hecho durante el mes de mayo, abril-mayo, han acudido más de 30 millones de personas a la farmacia comunitaria. Esto sí que son datos específicamente de farmacia comunitaria desde el inicio del confinamiento y que es como 2/3 o más de 2/3 de la población. Y estaban entre unas edades de 45 y 64 años las personas que han decidido acudir a este establecimiento sanitario. Ha habido casos en los que evidentemente el paciente no podía acudir a la farmacia bien por su situación de estar bajo cuarentena o de padecer la enfermedad de la COVID, o bien porque su situación patológica y respecto a su enfermedad pues, tenía la consideración de paciente vulnerable, con lo cual ha habido 2,2 millones de españoles que han recibido esa atención telefónica y esa atención farmacéutica a través del teléfono, y otros que han tenido que recibir esa atención farmacéutica a través de una atención domiciliaria estrictamente en el ámbito a través de los farmacéuticos en su propio domicilio. Estos han sido 850.000 españoles, y especialmente pues, en esas poblaciones que son más vulnerables y sobre todo en municipios donde no hay una cantidad importante de población. Casi 5,5 millones de españoles han acudido a la farmacia para adquirir esos medicamentos relacionados con coronavirus, porque muchos de los pacientes han tenido que estar o han tenido que desarrollar o estar en el desarrollo de su patología a domicilio y también para obtener material para protegerse, tan necesario en estos momentos. Y el 94% de los españoles afirma que no ha tenido ningún problema de desabastecimiento. Esto también las farmacias y bueno, todo el colectivo farmacéutico desde el inicio de la crisis, un poquito incluso antes del inicio de la crisis, han estado trabajando intensamente para asegurar que todos los tratamientos estaban accesibles a la población durante la fase de pandemia, que tan importantes son para estos pacientes que son crónicos. ¿Qué actividades hemos hecho? Nosotros durante el tiempo de pandemia hemos desarrollado prácticamente más de
más de casi 80 actividades relacionadas con el COVID. Una serie de actividades han ido dirigidas a la profesión farmacéutica para hacer esos protocolos que aseguraran la continuidad asistencial dentro del ámbito de la farmacia comunitaria y hospitalaria, pero ha habido un grueso muy importante que ha ido directamente hacia la población, a la ciudadanía y hacia esos pacientes. Y aquí con este pequeño resumen lo que os quiero es hacer un pequeño esquema de en qué cosas hemos estado trabajando para el paciente y para la ciudadanía. Bueno, pues una de las cosas que más nos preocupaba, además de ese abastecimiento que hablábamos antes y que hemos asegurado con las autoridades sanitarias que no ocurriera durante esta época de crisis, hemos querido también asegurar que todos los pacientes podían recibir su medicación a través de la receta electrónica o en papel sin tener ninguna restricción por el momento que estamos viviendo con la crisis y con la pandemia, evitando que fueran a los centros de salud a renovar sus recetas o a la obtención de los visados y pudiendo hacer esa negociación con las comunidades autónomas para una renovación automática, con lo cual hay un grueso importante de pacientes que simplemente con ir a la farmacia comunitaria han podido retirar esa medicación que es imprescindible para su patología. Por otra parte, hemos estado también ampliando esos servicios asistenciales específicamente para esa población más vulnerable, bien porque tenían factores de riesgo, bien porque eran personas que estaban infectadas o en cuarentena, y para esto hemos puesto protocolos de atención domiciliaria por parte del farmacéutico, esos 850.000 que os comentaba antes que han recibido esa atención domiciliaria durante la etapa de crisis. Y a su vez hemos intentado y hemos hecho protocolos para evitar que también ese paciente se tuviera que desplazar a esos centros sanitarios como son los hospitales para la retirada de su medicación, ¿no? Hemos hecho protocolos para retirar medicamentos de diagnóstico hospitalario a través de la farmacia comunitaria para evitar el colapso de los hospitales y para que fuera mucho más fácil el acceso de este tipo de medicamentos para el paciente a través de la farmacia comunitaria. Por otra parte, cómo no, porque la farmacia, además de un establecimiento sanitario donde se hace toda esa atención farmacéutica a los pacientes, pues hemos hecho y hemos impulsado muchas iniciativas formativas e informativas y de divulgación a la población a través de infografías con temas que tenían o sobre el que mostraba mucha preocupación la población, como podía ser el tema de las mascarillas o el tema de los test o las preguntas, un documento de preguntas frecuentes que normalmente te suelen hacer en la farmacia comunitaria, como me lavo las manos, qué tengo que hacer, si tengo que... Todas esas medidas de seguridad que la población tenía algún tipo de duda, la farmacia comunitaria ahí ha estado muy activa en la solución de estas dudas y de cualquier problema que pudiera tener el paciente en concreto. Y a su vez hemos establecido una serie de videoconsejos en un canal que tenemos que se llama Tu Farmacéutico Informa, pues para comentar estos aspectos respecto a la patología, a todos los dispositivos de seguridad y también sobre la medicación que se estaba que se tenía que dispensar durante esta fase de la pandemia. Por último, y como os he comentado antes, estas actuaciones en el inicio que decíamos somos asistenciales, lógicamente, con todas las medidas que os he comentado hasta ahora, y hemos utilizado la parte digital, somos digitales, pero también somos sociales, ¿no? Entonces, el carácter social que de las actuaciones, de algunas actuaciones que hemos hecho a través de la farmacia, pues han sido relevantes. Como ejemplo he traído aquí el proyecto Mascarilla 19, que es un proyecto que surge en Canarias y que rápidamente se
expande en toda España e incluso hay países, me parece que es Francia y algún país de Latinoamérica, un par de países de Latinoamérica han copiado esta misma iniciativa. Es una iniciativa que va dirigida a la violencia de género. En momentos de confinamiento, pues es más difícil al tomar alguna serie de medidas, simplemente con ir a la farmacia y pedir una mascarilla de 19 ya se podía iniciar el protocolo de alerta y el protocolo para la detección de este tipo de violencia, y ha tenido muy buena acogida dentro de lo que es la farmacia comunitaria. Y asimismo, pues por ejemplo, como otro ejemplo de colaboración, bueno, pues hemos realizado un convenio con el Ministerio de Interior para poder informar aquellas personas más vulnerables, aquellas personas que son pacientes crónicos, que acudan generalmente a la farmacia y que dejan de acudir en un momento de pandemia para a recoger su medicación. Entonces, lo que hace el farmacéutico comunitario es alertar a las fuerzas de seguridad para que se acerquen al domicilio del paciente para ver si todo está correcto y todo está bien. Bueno, estas son iniciativas que hemos estado haciendo durante estos meses. Es un ejemplo, porque tenemos muchísimas más, pero que quizás se han destacado, ¿no? Quizás un poco la conclusión, y no es la conclusión que nosotros saquemos, sino a mí me gusta la conclusión que saca la población una vez que has hecho una serie de medidas o estás implementando una serie de medidas. Bueno, pues un poco como conclusión, y al final hablaré un poco de lo que es el futuro, es que en esa encuesta que os comentaba al principio hay un respaldo prácticamente unánime del 96,2% de la población a que en favor de esa atención farmacéutica domiciliaria prestada por el farmacéutico durante todo este periodo de alarma, con lo cual ha tenido una aceptabilidad muy importante y ha sido uno de los parámetros mejor o indicadores mejor valorados de la población. Además, hay un apoyo casi unánime en esa recogida del medicamento de diagnóstico hospitalario en farmacia comunitaria, junto al resto de la medicación que normalmente se tienen que tomar los pacientes, porque evidentemente hay una parte de medicación hospitalaria, pero normalmente son pacientes polimedicados, con lo cual tienen una recogida también en farmacia comunitaria, y 9 de cada 10 españoles pues les gustaría recoger esos medicamentos cuando el paciente tiene una serie de condiciones que garantizan que está estable y que tiene una serie de parámetros, y puedes garantizar que esa dispensación en farmacia comunitaria a través de un procedimiento de continuidad asistencial, farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, pues es algo que es muy valorado para el paciente. Y por último, un apoyo casi unánime para potenciar medidas, por ejemplo, como la de la mascarilla 19 que os he estado contando en estos momentos, o la de el Ministerio de Interior para esa serie de personas vulnerables. Realmente, y ya con esto termino, yo creo que esta crisis sanitaria, aparte de que nos ha cambiado muchas cosas, evidentemente, en lo que es en el día a día de toda la población, también va a cambiar muchas cosas en la gestión sanitaria, y yo creo que es importante resaltar el papel de la farmacia comunitaria, o el que ha sido durante estos momentos de crisis. Yo creo que se ha reforzado enormemente. La atención primaria y la continuidad asistencial de primaria con hospitalaria va a ser clave en estos momentos, y como no, todas las medidas que se puedan y todas las políticas de salud pública que se puedan implementar en estos momentos para evitar una situación similar con una crisis o con una situación de pandemia en un futuro. Pero en definitiva, nos va a cambiar el modelo. Quizás la primaria va a ser uno de los pilares, junto con la salud pública, muy importantes a reforzar en una época posterior de la pandemia, y ahí la farmacia comunitaria va a jugar un papel muy importante. Y no sé si me he pasado de tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Natividad, por tu discurso. Yo creo que ha sido muy, muy esclarecedor. Y nada, si no hay nada más que añadir, le cedo la palabra a don Lorenzo Pérez Menéndez,
que también tiene una presentación. Vale, ya te he habilitado, Lorenzo, para que la puedas mostrar. Perfecto. Pues se ve ahí, ¿verdad? Sí, igual ponla en pantalla completa si quieres. Estupendo. Eso. Adelante, Lorenzo. Pues hola a todos. Gracias a GEPAC por invitarnos a este seminario y gracias a todos por asistir. Y bueno, pues retomando lo que dice Nati, yo estoy totalmente de acuerdo en que la labor de las farmacias hoy en día, no solo en esta crisis, sino de cara al futuro, es fundamental y que de hecho la apuesta por ser no solamente dispensadores de medicamentos es una apuesta total y absolutamente acertada porque digamos que la ligazón que existe entre la población y su farmacéutico es impresionante, incluso va más allá en muchos casos que la que pueda tener con el propio médico especialista o médico de cabecera, porque tiene más tiempo para hablar con él, tiene más tiempo para compartir y eso une mucho. Así que enhorabuena y ojalá y hagáis muchas más iniciativas como las que estáis poniendo en marcha. Y bueno, ya centrados en lo nuestro, como sabéis, Fidelities es el despacho especializado en todos los temas sociolaborales que presta servicio a GEPAC, al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, igual que otras casi 500 instituciones de personas con discapacidad y enfermedades graves. Y bueno, pues estamos muy acostumbrados a tratar diariamente cientos de casos relacionados con incapacidad laboral, con grave discapacidad, con dependencia, con acoso laboral, con despidos, con ERTES, ahora que está muy de moda, etcétera, etcétera. Y os queríamos contar únicamente dos pinceladas o algunas pinceladas sobre dos temas que creemos que van a ser importantes de cara al hoy y mañana de sobre todo dos temas. Por un lado están las tres prestaciones más importantes que os suelen tocar, normalmente la incapacidad permanente, la incapacidad laboral permanente, el grado de discapacidad y la dependencia. Y ahí, pues, deciros que si antes de la pandemia mundial los datos ya reflejaban un retroceso en las concesiones de estas prestaciones, pues a partir de ahora creemos que esto va a incrementarse. Es decir, de hecho ya lo estamos detectando y ahora veremos por qué el número de incapacidades, de prestaciones en resumen. Porque el grado de discapacidad, aunque no sea una prestación en sí, lleva aparejado otra serie de ayudas, de prestaciones, de reconocimientos, etcétera, y de derechos que al final es dinero, igual que la dependencia, y que, bueno, pues obviamente ante como decimos ahí, lo que ha salido tocada los fondos de reserva de la Seguridad Social, que todavía no se habían recuperado del impacto de la crisis del 2008, pues ahora se han quedado tiritando, como se suele decir, y bueno, pues la verdad es que se espera que lo que vaya a pasar a partir de ahora, que ya lo estamos notando, es que se endurezcan aún más los protocolos de concesión. Es decir, la ley no se va a cambiar, es muy difícil que se vayan a suprimir las prestaciones, a ver quién es capaz, qué gobierno es capaz de enfrentarse a ese toro, ¿no? Pero realmente lo que sí que pueden hacer, y se han dado cuenta que funciona todos los gobiernos, es endurecer los procesos, los procedimientos para la concesión, de forma que, como decimos ahí, habrá que hilar mucho más fino para obtenerlos en la vía administrativa o, como mínimo, para tener un caso sólido de cara a la vía judicial, que es donde lamentablemente van a acabar la mayor parte de solicitudes de prestaciones, tal y como estamos viendo ya. O sea, el porcentaje de prestaciones que se deniegan es altísimo, elevadísimo, más del 90% en el caso de incapacidad laboral, por ejemplo, y obviamente la crisis no va a mejorar esos ratios. Va a pasar lo mismo que nos pasó a partir de 2008, y es que se vieron endurecidos los procesos de selección, por así decirlo, o de prestación, de forma que
el filtro que se ha establecido por parte de la Administración, entre comillas, y obviamente no demostrable, es que quien tiene razón para solicitarlo probablemente es quien reclama. Entonces, como eso es muy español, eso de quejarse pero no reclamar, y por desgracia más del 70% de las solicitudes denegadas no se reclaman, ojo el dato, más del 70% de las solicitudes denegadas no se reclaman, obviamente es un filtro magnífico para la Administración. O sea, si yo deniego y si queda por el camino el 70% de la gente que me había pedido algo, pues eso que me ahorro, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es así y que obviamente con esta situación se va a ver incrementado. Luego tenemos otro problema y es que si ya de por sí el endurecimiento de los protocolos para conseguir las prestaciones es complicado y hay que hilar muy fino y por lo tanto hay que llevar unos informes muy pulcros, muy contundentes, muy específicos para obtener la prestación que buscamos, pues si tenemos ahora una situación de colapso de la sanidad para la adaptación de pruebas diagnósticas, esto es la pescaría que se muerde la cola. Es decir, si para poder conseguir una prestación necesitamos llevar informes todavía más precisos, mucho más rigurosos, mucho más contundentes, y resulta que se han cancelado una infinidad de pruebas diagnósticas que se han ido acumulando y por lo tanto se van a generar en una bola que lo único que van a hacer es retrasar, si cabe más, el procedimiento, porque si necesitamos buenos informes para presentar una solicitud, por ejemplo, de incapacidad laboral o de grado de discapacidad, y resulta que nos dan cita para dentro de X meses, pues son X meses que sumamos al procedimiento, ¿vale? Lo mismo nos ocurre con el tema de los juzgados. Los juzgados han estado paralizados hasta ayer y por lo tanto no se han suspendido una barbaridad de juicios. Bueno, no solamente hasta ayer, se han suspendido juicios de junio y julio, dependiendo del juzgado. O sea, algo que tampoco llego a entender muy bien, pero bueno, se han suspendido. Se han suspendido y se han retrasado, pues en el mejor de los casos, para 3 meses más adelante. Eso, si tenemos en cuenta que todavía no se han señalizado todos los que se han suspendido, muchísimo menos, queda una barbaridad todavía por señalar, nos va a generar otro atasco en los juzgados, lo cual nos hace pensar que si la media ahora mismo para el señalamiento de un juicio estaba en torno a los 9 meses, depende obviamente de la provincia, depende del juzgado, pero si estaba la media en torno a los 9 meses para el señalamiento de un juicio tras presentar la demanda, nos vamos a ir probablemente entre 12 y 15 meses a partir de ahora, y eso siendo prudentes. Soluciones. Pues obviamente lo primero que proponemos es que para evitar el retraso de las pruebas diagnósticas y en los informes, Sanidad debería aumentar las plantillas o como mínimo mantener los refuerzos que se hicieron para poder dar salida a todos estos casos acumulados que se están retrasando y que van a retrasar todo este tipo de pruebas. Otra solución que además ya se ha puesto en marcha en algunas ciudades y que funciona es, por ejemplo, en el caso de los informes, el dar informes de seguimiento con especialistas y médicos de cabecera vía telefónica y enviárselos al paciente por email. Esto es algo que desatascaría bastante el poder obtener informes sin tener que esperar a una cita que a lo mejor se dilata X meses, ¿no? Y funciona bien, porque a veces no necesitamos un informe con una prueba diagnóstica, sino que es un informe de seguimiento o un informe que nos pueden dar perfectamente tras una conversación telefónica en el que se constaten que las secuelas se mantienen, etcétera, etcétera. Lo que ya sabéis, vamos. En caso de que las pruebas y los informes se dilaten, bueno, pues aconsejamos que para aquellos que se lo puedan permitir,
que acudan a la sanidad privada. Esto, a ver, no es lo óptimo, obviamente, ni además es una solución porque no todo el mundo se lo puede permitir, pero es una forma de, si no tenemos, por ejemplo, una prueba diagnóstica en un plazo relativamente corto y la necesitamos para poder presentar una solicitud de alguna de las prestaciones, si tenemos el acceso a una sanidad privada que nos lo pueda hacer, lo que puede hacer ese informe, aunque no lo vayan a valorar, es al menos hacer de palanca para que la administración pública nos haga una prueba de contraste que verifique o no si lo que dice ese informe de la sanidad privada es real o no. Entonces, bueno, no es una solución en sí, pero bueno, es una especie de parche que podemos utilizar, se puede utilizar aquellos que tengan sanidad privada, ¿vale? En el caso del retraso acumulado de los juzgados, pues es muy sencillo, lo que pasa es que vamos a ver si se hace. Poner juzgado de refuerzo de lo social, realizar juicios por las tardes y el sábado, habilitar el mes de agosto, realizar juicios por videoconferencia, que la verdad es que donde funciona se agilizan muchísimo los procedimientos. Y una cosa muy importante que ya está de nuestro lado, del lado de los abogados, es que no se agoten los plazos para la presentación. Sabéis que hay unos plazos que, por desgracia, dentro de la profesión se suelen agotar. Y a lo largo de un procedimiento podemos estar hablando de que son varios meses, pues 30 días de acá, 30 de acá, 45 de allá, otros 30 de la demanda. Es decir, si acumulas todo el agotamiento de los plazos, se puede dilatar el procedimiento más tiempo, con lo cual nosotros ya intentamos, obviamente, no agotar plazos, pero y si lo hacemos es porque estamos a la espera de alguna prueba adicional del paciente, no de nuestro lado, y es una recomendación que damos al resto de la profesión para que se agilicen los procedimientos para la obtención de prestación, ¿vale? Otro tema muy importante y que está muy en boga ahora mismo, que todo el mundo está pensando en él, a nosotros nos llegan cantidad ingente de cuestiones relativas a este tema, y es qué va a pasar tras los ERTEs. Con los despidos, se avecina una oleada de despidos y obviamente donde por desgracia acuden los empresarios inicialmente es a aquellos empleados que tienen patologías previas. Es lo que tienen en la cabeza, que son empleados que les pueden generar más bajas, menor productividad, más problemas con pruebas médicas, etcétera, etcétera, y son de donde normalmente tiran inicialmente para despedir como primera opción, ¿no? Y es una lástima, pero es una realidad. Entonces, bueno, como decimos aquí, en el Real Decreto que se aprobó, se abre la puerta a que las empresas puedan despedir antes de los 6 meses. Es decir, inicialmente la ministra de Trabajo manifestó que no se podrá usar el COVID-19 para despedir, como ponemos ahí abajo. Esto lo dijo el día 27 de marzo. Luego se dio cuenta el gobierno que, obviamente, si habría empresas que si no pueden despedir van a ir a la quiebra. Entonces, lo que han lanzado es un Real Decreto que no está 100% matizado, de forma que los despidos tras ERTE de fuerza mayor puedan ser considerados como despidos improcedentes en lugar de despidos nulos. Nosotros, desde nuestro punto de vista, son despidos nulos para aquellos que lo quieran. Se ha hecho una transgresión de la ley y, por lo tanto, son despidos nulos desde nuestro punto de vista. Pero, obviamente, si no se matizan, cabe esa interpretación que podrán hacer los jueces y, sobre todo, que van a hacer las empresas. Las empresas se les abre la oportunidad de, cuando están en teórico riesgo de quiebra o en preconcurso de acreedores, el que puedan despedir a empleados para evitar la quiebra de la empresa y, por lo tanto, que vayan al Fogasa. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que muchos empresarios van a utilizar este
este Real Decreto tal y como se ha lanzado para despedir y muy probablemente para despedir realizando ajustes superiores a los que probablemente necesite. Esto pasa siempre, es una realidad, habrá empresarios muy buenos, los hay, que no actúan así, pero hay muchos otros que sí que actúan así y todos lo sabemos. Entonces hay que estar muy alerta. Desde nuestro punto de vista seguimos insistiendo, el despido tras ERTE de fuerza mayor es nulo, diga lo que diga el Real Decreto, y como tal debería tratarse. Es decir, todo aquel que tras la eliminación del estado de alarma sufra un despido y quiera reincorporarse en su puesto de trabajo o negociar una indemnización superior, debería acudir a un abogado que sepa exactamente cómo plantear una nulidad de despido por esta causa y hacerlo valer, porque realmente es así, la ley lo permite y no deberíamos quedarnos en el despido con la indemnización. Lo que abre la puerta al Real Decreto es que se despida de forma improcedente con una indemnización de 33 días en lugar de los 20 días por año que habilita cuando una empresa está en riesgo de quiebra. Pero ya os digo, va a haber más ajustes de lo absolutamente necesarios, casi con total y absoluta seguridad, y esto va a ser un problema grave en muy corto plazo. Probablemente la primera oleada vendrá justo después de suprimir el estado de alarma, pero la gran oleada vendrá a partir de septiembre, octubre, que es cuando se eliminarán los empleos por el turismo, la hostelería, etcétera, etcétera, y ahí vendrá una avalancha importante. Ante esta situación, pues, ¿qué es lo que decimos que puede pasar? Pues 2 o 3 escenarios posibles. Ese despido masivo de trabajadores y, por supuesto, con mucha mayor incidencia en pacientes con patologías previas, como en nuestro caso, para los que habrá que demandar en muchos casos por despido nulo, por fraude de ley, como os decía. Obviamente es una decisión personal. Cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere con su empresa, si prefiere un despido improcedente y por lo tanto una indemnización, o si prefiere que le reintegren a su puesto de trabajo, porque a lo mejor es una persona que tiene ya 55 años y en el mundo laboral pues le ponen muchas trabas. Pues a lo mejor le interesa más una readmisión, obviamente. ¿Qué es lo que puede ocurrir si al final o el gobierno matiza el Real Decreto y de verdad hace nulos los despidos o los juzgados hacen nulos todos los despidos? Pues lo que puede pasar es que cierren multitud de empresas y todas estas indemnizaciones pasen a formar parte del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial, porque no lo van a poder asumir las empresas. Entonces, bueno, ahí hay que nuevamente hilar muy fino, pero hay que ver individualmente cada caso porque depende de la situación de cada empresa, depende de la situación de cada trabajador y es un traje a medida el que hay que hacer para cada caso. Incluso, como decíamos ahí, al final puede que pasen las dos cosas. Si no se toman las medidas oportunas y se hacen cosas a medias tintas, tibias o a medio camino, como decimos, ¿no? Y básicamente era eso. Luego, para no extenderme más, todas las preguntas que queréis hacerme, pues a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias, Lorenzo, por tu intervención. Muy interesante, como siempre. Un placer. Retomo yo la pantalla. Vale. Pues nada, sin más dilación no me entretengo. Le doy paso al doctor Iñaki Saraligirreta. Adelante, doctor, que nos hará su exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a GEPA por la invitación. Y bueno, yo no tengo ninguna presentación en PowerPoint, o sea que voy a intentar ceñirme al tiempo que nos habéis propuesto y espero que luego haya debate entre las personas que están conectadas o entre nosotros, ¿no? Yo soy
médico, iba a decir, soy especialista en medicina intensiva, he trabajado muchos años en cuidados intensivos y desde hace un par de años trabajo en cuidados paliativos. He hecho un cambio que puede parecer un poquito sorprendente de pasar de trabajar en la UCI a pasar a trabajar con personas que tienen enfermedades en la última parte de su vida, en una fase avanzada en la enfermedad. Pero es apasionante porque no es solo atender a pacientes, sino también a sus familias, hacerlo en el hospital, pero también en la consulta, en el domicilio, y por lo tanto me parece una parte de la medicina, pues como digo, apasionante. Lo que voy a tratar de explicar es un poquito como repasar brevemente qué son los cuidados paliativos, hablar también de voluntades anticipadas o planificación de las decisiones y luego, por último, pues un poco qué es lo que hemos aprendido o que estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? cada día. Entonces, respecto a los cuidados paliativos, en primer lugar, respecto al nombre, tratamos de decir que no es solo cuidados paliativos, ya sabéis que no es una especialidad, es un área de capacitación, y tratamos de decir que es medicina paliativa, porque no solo cuidamos, también diagnosticamos, investigamos, hacemos más cosas. Y yo que vengo del mundo de los cuidados intensivos, como también se decía antes, no eran las UBIs, unidades de vigilancia, o UCIs, unidades de cuidado intensivo, y en realidad son unidades de medicina intensiva, que se hace una medicina integral. En el ámbito de la medicina paliativa es lo mismo. Procuramos hacer una atención integral, no solo a la persona que está enferma, sino, como decía antes, también a la familia, todo el entorno de esa persona. Nosotros somos equipos de soporte a compañeros médicos, enfermeros, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales de oncología, de atención primaria, de urología, de cualquier otra especialidad que en algún momento determinado necesita nuestra ayuda para muchas cosas, para enfocar el plan de tratamiento, para tomar decisiones complicadas con la familia y con el paciente, para encontrar ubicaciones apropiadas para que esa persona y esa familia estén bien atendidas. En definitiva, damos soporte en muchas facetas de la atención, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el equipo donde yo trabajo, trabajamos 5 médicos, 4 enfermeras, pero también una psicóloga, una trabajadora social y luego personal administrativo. Por lo tanto, intentamos que todo el equipo conozca ese entorno del paciente, de la familia, ¿no? De la persona que está sufriendo una enfermedad. Nosotros atendemos un 60% más o menos de pacientes con enfermedades o personas con enfermedades oncológicas y el resto otras patologías, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, insuficiencia cardíaca avanzada, enfermedad renal crónica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la patología oncológica es una parte muy importante de nuestra atención. Y en los últimos años, los cuidados de soporte, cuidados paliativos o la medicina paliativa ha dado un cambio muy importante, que es no solo enfocarse en tratar la última parte de una vida, de lo que antes se decía una persona con una enfermedad terminal o un estadio terminal, sino integrarnos ya más precozmente en la atención a esa persona, ¿no? Con el médico de primaria, con la trabajadora social de la residencia, con el nefrólogo, con la persona que sea responsable de esa persona, que ya desde una fase precoz vayamos conociendo esa persona, esa familia y podamos ayudar a tomar, como decía, las mejores decisiones, adecuar el tratamiento, para que luego sí, cuando esa persona esté en la parte última de su vida, los últimos años de su vida, últimos meses de su vida, ya tengamos un vínculo hecho con esa persona y con la familia para que todo sea más fácil, ¿no? Y lo que tratamos es que siempre el equipo de primaria, sea la patología que tenga esa persona, sea el referente, y nosotros tratamos de, como decía, de colaborar para ayudar en la atención en el domicilio, en el hospital, donde haya sea preciso. Por lo tanto, esa integración precoz, incluso también en UCI con los compañeros de las unidades de cuidados intensivos, es fundamental para hacer una progresión, una colaboración mucho más coherente, mucho más multidisciplinar y mucho más provechosa para los profesionales y para los pacientes y las familias. Esto es lo bonito de los cuidados paliativos, lo interesante, por lo tanto es muy atractivo para los profesionales jóvenes, porque ya no es solo enfocarse en sedación, tratamiento al final de la vida, sino que se enfoca un poco más en
diagnóstico precoz, porque hay muchas personas en nuestro entorno, familia, amigos, en la calle, cuando salimos a pasear, que tienen enfermedades o situaciones de salud incurables, pero no por eso no pueden tener una vida de calidad, ojalá que sea durante mucho tiempo. Hablamos del Día Mundial del Superviviente y hay personas que por desgracia no sobreviven a una enfermedad, lo que tenemos que procurar que los años o los meses que vivan con esa enfermedad lo vivan de una forma lo más digna posible, y la dignidad no es otra cosa, no hay una definición de dignidad. No hay dignidad si los que estamos enfrente no la reconocemos. La dignidad es es respetar las preferencias del paciente, tenerlas en cuenta para tomar decisiones. Por lo tanto, para conocer las preferencias del paciente y de la familia, lo primero es que hay que preguntar y escuchar, ¿no? Y eso integrarlo en la atención. Esto es la medicina paliativa moderna. Y una parte muy importante, no solo de la medicina paliativa, sino de cualquier ámbito, es la planificación de las decisiones, planificación compartida de la atención, las voluntades anticipadas o las instrucciones previas. Que también quería aclarar que no se trata de un documento, no es solo un papel, es mucho más que un papel. El documento de instrucciones previas o documento de voluntades anticipadas es un documento con un marco legal que tiene una formalidad y unos criterios según la legislación estatal y luego en cada comunidad autónoma, pero mucho más importante que el papel es el haber trabajado lo que llamamos la planificación compartida de la atención. Planificación, hacer un plan a meses vista, a años vista, compartida porque lo comparto con el profesional, lo comparto con la familia, comparto con los demás lo que yo quiero que se haga cuando yo no pueda decidir. Mientras yo tenga la autonomía, la competencia para decidir, decidiré yo junto con los que me asesoran, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera. Y de la atención, porque no es solo de las decisiones sanitarias, sino de la atención de dónde yo quiero estar tratado, si me gustaría estar hasta el final de mis días en casa, si prefiero, como dicen muchas personas mayores, valoro más el no dar guerra, no ser una carga para la familia, por lo tanto el lugar me importa menos, donde estén los demás cómodos. Por eso digo que no solo planificar las decisiones, sino planificar en conjunto la atención, sea donde sea. Ya digo, en domicilios, en residencias, en hospitales o en donde sea. Entonces, este también es un cambio importante de hace 3 o 4 años, que las instrucciones previas o voluntades anticipadas sí son un documento, como decía, una herramienta para dar a conocer lo que una persona quiere, lo que prefiere, aquello que no quiere, pues no quiero que me ingresen más veces o no quiero que me hagan pruebas de esta otra forma, y que cuando yo no pueda ser capaz de decidir, ya he dejado dicho, he expresado verbalmente y además también puedo hacerlo con un documento, cuáles son mis preferencias. Y una parte muy importante también es nombrar a las personas que cuando yo no pueda decidir, si es que eso ocurre alguna vez en la vida, sea mi voz en ese momento, que hablen con la enfermera, que hablen con la médico, con el psicólogo, para que ellos que me conocen, será como representante de mi hermano, mi mujer, un amigo, alguien en que yo confío, que tengo conversaciones importantes con esa persona, que no es una conversación de un día y firmar un documento, sino que si yo elijo como representante a un amigo y a mi hermano, por ejemplo, a 2 personas, que cuando haya algún cambio en mi vida, en mi salud, cuando hayamos leído un libro o visto una película que haga referencia a toma de decisiones sanitarias, que yo lo comente con estas personas. Yo en este caso, como ocurre en esta película o esta noticia que ha salido en el periódico, mi opinión es que me gustaría esto o no me gustaría aquello, para que me conozcan. Por lo tanto, a mí me da la confianza de que si algún día en mi vida, por una demencia, por un accidente, por cualquier situación de empeoramiento de mi estado de salud o una enfermedad oncológica que avanza, no puedo decidir, estoy tranquilo porque no pierdo el control. Sigo siendo protagonista, he dicho lo que prefiero, he dicho lo que quiero que no se haga, y además tengo a personas que son mis representantes que me conocen bien y sé que elegirán como yo hubiera elegido, porque me conocen. Esto es la planificación compartida de la atención, que en cada comunidad autónoma se realiza en la práctica de una u otra forma. Nosotros aquí yo trabajo en Vitoria, en el País Vasco, yo coordino un proyecto que lo que tratamos es que la comunidad, que la ciudadanía sepa que tiene este derecho a participar. Les animamos a participar en sesiones en que si hay, como digo, una enfermedad o si yo tengo a
mi madre con una demencia y me ha hecho pensar en qué es lo que me gustaría si yo tuviera una patología como la que tiene ella dentro de unos años, pues animar a conversar, a tener este tipo de conversaciones en familia, con los amigos, romper el tabú de hablar del final de vida también, de la enfermedad, y esto es importante para expresar las preferencias de una forma mucho más natural. Esto se hace en otros países con otra tradición, otra cultura, de una forma más cotidiana, más natural, digo, en Australia o en Canadá o en Estados Unidos, los países nórdicos, y aquí nos ha costado un poquito más. Pero bueno, la fortaleza de nuestra forma de vivir también es que vivimos muy en familia. En España, bueno, mantenemos el vínculo familiar generalmente y esto favorece este tipo de procesos. La tercera parte que quería contar era un poquito que hemos aprendido a nivel de paliativos y a nivel de voluntades anticipadas o instrucciones previas o planificación con esta pandemia. Pues bueno, lo podemos comentar luego en el debate, pero nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho pensar individualmente como trabajadores, en mi caso trabajador sanitario, como familiar o amigo de mis amigos, en que hemos dado mucha importancia o hemos valorado más aspectos que antes no valorábamos tanto, ¿no? Cuando algo no lo tienes, lo valoras más, ¿no? Con lo mismo que no podíamos salir a pasear, cuando hemos podido hacerlo, lo hemos valorado mucho más. Pues el acompañar a una persona que está enferma en el hospital o una residencia, ahora lo valoramos más porque vemos lo triste o lo duro que es no poder hacerlo, cuando no hemos podido hacerlo. Y mucho más cuando alguien ha fallecido, no hacer una despedida en condiciones. Esto es algo que en la medicina paliativa procuramos hacerlo, el fomentar el acompañamiento. Incluso tenemos red de voluntarios que están formados en acompañamiento, por lo tanto es algo que nos ha hecho valorar más aspectos de la medicina paliativa. La atención basada en las preferencias del paciente, ¿no? No vamos a entrar en el tema de si una persona mayor tenía que ser o no ingresada en la UCI, pero es verdad que atendiendo a los datos que tenemos previamente, la mortalidad de los enfermos con infección grave por coronavirus, pues tenemos que tener en cuenta no solo esos datos fríos, sino también un poco cómo la narrativa de esa persona, ¿no? Cómo ha vivido su enfermedad, cómo estaba preparada, y es verdad que a todos nos ha pillado por sorpresa, ¿no? La profesora Begoña Román siempre dice que es importante que la enfermedad nos pille pensados. En esta situación nos ha pillado descolocados a todos. Entonces, ahora que estamos tomando un poquito más de pausa, nos estamos acostumbrando a esta supuesta nueva normalidad, es momento de hacer cambios estructurales y también culturales para hablar de una forma, como decía, más natural de estos procesos de enfermedad y en el caso de las personas con enfermedades oncológicas, aceptar la situación de enfermedad, el que invitar a hablar a estas personas sobre el futuro, adaptarnos a sus ritmos y nosotros estar bien formados, bien preparados para acompañar y asesorar este tipo de procesos. No solo enfocados para el final de la vida, sino para todo el transcurso de la enfermedad. Esta sería un poquito lo que quería comentar la exposición, lo que es la medicina paliativa hoy en día, las ventajas de la planificación compartida de la atención y, si es caso, hacer un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, y que el COVID nos ha hecho repensar la situación y valorar mucho más aspectos que antes teníamos un poquito, no digo olvidados, pero menos valorados. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante también la exposición. Lo que comenta creo que tiene toda la razón, ¿no? Que en este país quizá algo tan natural como la muerte lo tenemos ahí un poco como fuera de nuestra mente y a veces es más cómodo, como usted dice, el pensarlo antes, ¿no? O el plantearnos las cosas antes de llegar a ese momento. Muchas gracias. Y nada, sin más dilación, María, puedes comenzar. Un segundo. Tú, María, si tienes presentación. Yo sí tengo presentación. Perfecto, pues ya la puedes compartir cuando desees. ¿Me avisáis cuando la veáis? Sí, ya se ve. Ahora ponla en grande si quieres. Vale. Ahora. Sí. Vale, pues tengo que bajar un poco más hacia abajo. Ahí. ¿Lo veis? Sí, perfectamente. Vale, voy a empezar desde el principio. Vale, pues lo primero, buenas tardes otra vez a todos.
y muchísimas gracias por las aportaciones de este equipo que parece casi como multidisciplinar, ¿no? Que es a lo que yo creo que también tenemos que acabar, ¿no? Aspirar a lo mejor. Pues bueno, me gustaría comentar un poco también el título de este espacio, de este seminario que, bueno, preparando el camino hacia el futuro, ¿no? Y me gustaría que pues todos los pacientes que están viéndonos pues supieran definir a lo mejor qué es ese futuro o qué es ese mañana, ¿no? del que estamos hablando en ese seminario. ¿Qué significa para los pacientes oncológicos ese mañana? Y me gustaría hablar de cuáles son las diferentes situaciones o los diferentes momentos en los que se enfrentan los pacientes oncológicos en esa fase de supervivencia. Lo primero, el concepto de superviviente. Para un paciente oncológico que acaba de terminar los tratamientos, para a lo mejor la población en general ya se le puede considerar un superviviente, pero ¿qué connotación tiene para cada uno de esos pacientes el considerarse un superviviente? Quizás para él mismo haya sido al día siguiente, ¿no? del diagnóstico oncológico, y sin embargo para muchos otros no les guste considerarse con ese término, ¿no? de superviviente. Está muy ligado también a las revisiones. El miedo que aparece ante las revisiones que se tienen a lo largo del proceso oncológico, que al principio en el diagnóstico y los tratamientos se hacen de manera muy seguida, los pacientes están muy vigilados, sin embargo, pues en situación en situación de supervivencia, esas revisiones cada vez se van alargando más. Con eso, pues tenemos a un paciente que está mucho más preocupado por ese tiempo en el que a lo mejor no se siente vigilado o no se siente tan seguro como se sentía antes. Es más, los días previos, pues es muy normal que aparezcan, pues a lo mejor emociones de estrés, angustia, pues preocupaciones, ¿no? Por una posible recidiva del cáncer. Lo he puesto un poco más como alejado para que luego lo veamos un poco más detalladamente. En esta etapa de supervivencia, pues por supuesto aparece la vuelta a la rutina y también como las responsabilidades. No solo la vuelta a la rutina diaria, ¿no? de nuestras casas, sino también, pues como comentábamos antes, la vuelta al trabajo. A veces la vuelta al trabajo no es completa o no se hace de la misma manera que era antes, ¿no? Antes de los tratamientos o antes del diagnóstico. Por eso os he puesto las secuelas, porque muchas veces, a consecuencia de las secuelas que se tienen por los tratamientos o por el propio proceso oncológico, por la propia enfermedad, pues es difícil adaptarse a esa situación, a ese puesto de trabajo que teníamos antes. Y como eso, pues como pertenecen a la misma rutina, pues los roles dentro de la familia o incluso pues en los amigos. He puesto otra isla, ¿no? La isla de las emociones, porque a lo largo de todo el proceso oncológico las emociones están como en una montaña rusa, nos gusta mucho decir, pero es cierto que no solo hay emociones desagradables, que me gusta llamarlas negativas, pues como puede ser la tristeza, la angustia, la rabia, el estrés. Sin embargo, también hay emociones positivas, ¿no? O más agradables, pues como todos conocemos, la sorpresa o la alegría, ¿no? Bueno, la red de apoyo la he puesto como muy grande porque no solo forman parte de esa red de apoyo la familia, sino también los amigos, los cuidadores, el equipo médico, ¿no? del que nos sentimos respaldados. Todas esas personas que nos han acompañado no solo durante el proceso oncológico, sino también para cubrir aquellas necesidades que hemos ido requiriendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y es súper importante que también en esta etapa de supervivencia o posible recidiva, pues contemos con esa red de apoyo también para la gestión de las emociones. También lo veremos un poco más adelante. En cuanto a la recidiva, pues os leo directamente cuál es la definición, pues es la reaparición de una enfermedad o de los signos y síntomas de una enfermedad después de un periodo de mejoría. Hablo de recidiva y no me gusta hablar de recaída porque se puede asociar a que son los pacientes los que vuelven a caer en el cáncer. Y no es así, lógicamente es el cáncer el que vuelve a surgir, ¿no? El que recidiva. Por eso siempre me gusta hablar de recidiva. Lo importante, por supuesto, en una recidiva no es solo que nos encontremos en ella, sino que, como hablábamos antes en las revisiones, hay miedo en cada revisión a que vuelva a surgir el cáncer, ¿no?
Pero ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo afrontamos esos miedos o esos pensamientos rumiativos, como lo llamamos nosotros? Aparecen miedos a la vuelta al proceso oncológico, miedos a la comunicación con la familia, miedos a la comunicación con el equipo sanitario, a las limitaciones, ¿no? Pues también lo hemos comentado antes, limitaciones físicas y también a las secuelas psicológicas, ¿no? de todo este proceso. Y los pensamientos rumiativos, quizás sí que eso es algo más notorio, que comparten tanto los pacientes que se encuentran en situación de supervivencia como los que se encuentran en situación de recidiva. ¿Por qué? Porque son los pensamientos que, digamos, como si nos rondaran la cabeza, ¿no? Que son debidos a las preocupaciones y los miedos a que vuelva a surgir el cáncer. También pues, es en respuesta a que todos necesitamos darle una explicación a las cosas que nos pasan. Y pues por eso intentamos como justificar por qué nos encontramos en esta situación. Y como os decía, pues me gustaría hablar de las emociones. A ver si me deja pasar. Me gustaría hablar de las emociones y de cómo qué se considera un afrontamiento adaptativo. Como os he dicho antes, pues hay emociones agradables y emociones desagradables, nunca emociones positivas o negativas. Lo ideal sería que pudiéramos normalizar el sentir cualquier tipo de emoción. Esto se habla tanto durante la fase de supervivencia o situación terminal situación terminal de los pacientes oncológicos, como en nuestra vida en general. Debemos aprender a reconocer nuestras propias emociones y poder normalizarlas, darnos permiso a sentir tanto las agradables como las desagradables, aunque nos cueste un poco más. Por supuesto, durante toda esta fase, y dado que nos tenemos que enfrentar a las revisiones, es muy importante que tengamos una percepción de control de todo nuestro proceso oncológico. ¿De qué manera? Pues todas las dudas que podamos tener médicas debemos resolverlas con nuestros profesionales médicos. Lo que os decía antes de las revisiones, que es posible que aparezcan miedos antes, a muchos de los pacientes les decimos que incluso se pueden llevar pues una libreta, ¿no? Donde hayan podido apuntar todas las dudas o preguntas que tengan, quizás no solo todas las consecuencias físicas o secuelas, sino pues con la adaptación emocional, ¿no? a todo este proceso. O sea, eso es muy importante que tengamos que tengamos claro que hay muchas cosas que sí que podemos controlar. Lógicamente, las cosas de nuestro cuerpo no las podemos controlar, pero sí cómo afrontarlas. Y para eso, pues como os decía, reconocer las emociones, dónde las sentimos, cómo las sentimos, poder expresarlo, para ello, pues con la red de apoyo de la que os hablaba antes, o también pues algunas estrategias que damos los psicólogos, por ejemplo, que nosotros decimos la hora negra, ¿no? Es elegir un momento del día en el que no vas a juzgar tus pensamientos, sino que van a salir, los vas a poder expresar de la manera por la que pasan por tu cabeza. Esa es como la expresión emocional por excelencia, ¿no? También he puesto hasta dónde quiero saber. Con esto me refiero a cuánta información queremos saber en cada momento. Eso también nos va a dar a nosotros como que tenemos el control de la información y de cómo vamos a afrontar esa información a lo largo de todo el proceso. También quería decir que durante todo este proceso, en esta etapa de supervivencia, pues lógicamente las emociones desagradables, he puesto la ansiedad, pero hay muchas más otras, ¿no? La ansiedad, la tristeza, las situaciones de estrés o incluso la rabia, y debemos tener una serie de estrategias que no solo son las que nos aportan los psicólogos, sino que muchos de nosotros seguramente tengamos las nuestras propias, ¿no? Pues algunos podrán hacer ejercicio, otros caminar bajo el sol, otros leer o simplemente pues irse a un sitio donde nadie les vaya a escuchar a pegar un chillido, ¿no? Esas pueden ser estrategias que nos ayuden a manejarlo, no tanto a reducir, pero sí a manejar esas emociones un poco más desagradables. Y por supuesto, pues la ayuda de un psicólogo que se tenga en cuenta, ¿no? Pues para aquellas emociones o para aquellas situaciones de las que hablábamos al principio que no se consigan manejar o que incluso nos desborden, que influyan en el resto de áreas de nuestra vida,
pues que podamos contar con un psicólogo, que no siempre, incluso no siempre hacemos terapia, sino que estamos acompañando, ¿no?, al paciente, no solo en fase de supervivencia, por supuesto, sino a lo largo de todo su proceso oncológico. Y sí, para terminar, como muchos de vosotros habéis hablado, pues de qué hemos aprendido a lo mejor en esta situación de pandemia, pues lógicamente, pues como psicóloga, pues ha habido como muchas necesidades, ¿no?, de los pacientes, que sí que han ido cambiando día a día. Las preocupaciones, sobre todo por lo que decíais antes, ¿no?, de las pruebas diagnósticas que se van retrasando, muchas otras se cancelan, pero es importante que se mantenga a lo mejor pues la confianza, ¿no?, en el equipo médico, que es el que va a mirar por cuidarnos. Entonces, bueno, lógicamente pues nos hemos también tenido que formar, ¿no?, informar nosotros pues en estrategias de manejo de todas estas situaciones de ansiedad que se pueden presentar ahora. Y por supuesto, pues yo personalmente me he sentido bastante enriquecida en esta situación, porque pues, hay momentos en los que no nos podemos sentir como perdidos, ¿no?, porque es una situación que nadie ha vivido y es algo que compartes también con el paciente, ¿no? Estamos viviendo la misma situación y por lo tanto, pues yo creo que para todo profesional esta situación pues le va a enriquecer, sobre todo profesionalmente. Y bueno, pues daros otra vez las gracias por todas vuestras aportaciones, y que si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar. Muy bien, María, muchísimas gracias por tu presentación, y bueno, muchas gracias una vez más a todos los panelistas por vuestras presentaciones. Así que nada, sin más, si os parece correcto, comencemos con las preguntas. De todas maneras, como comentaba el doctor, si os parece alguno, queréis hacer algún tipo de comentario de alguna de las exposiciones de los compañeros, por sacar un poco de debate, si queréis que haya algo que mencionar, si no, comenzamos con las preguntas, como vosotros veáis. ¿Tenéis algún comentario? Yo creo que no. Vale. Ya lo he hecho, lo de Natividad. Pues nada, entonces si os parece correcto, comenzamos con las preguntas. Yo las lanzo, ¿vale? Porque hay algunas que sí que puede ser que claramente estén dirigidas a alguno de los que habéis expuesto, pero hay otras que, bueno, podéis hacer cualquier tipo de comentario, puesto que son, como estamos repitiendo, ¿no?, multidisciplinares un poco, así que os invito a que si tenéis algo que añadir a cualquiera de las respuestas, por favor, Nos preguntan, ¿cuáles son los pasos para dejar por escrito ante notario mis últimas voluntades? Como decía usted antes, doctor, creo que hacía referencia a algo similar. Bueno, esto depende de cada comunidad autónoma, cada servicio de salud, ¿no? Pero no es necesario ir al notario. En la ley básica de autonomía del paciente, donde se reflejaba, bueno, un poco el marco legal de las voluntades anticipadas en 2002, que ya han pasado unos años, sí que se hablaba del notario, se hablaba de hacerlo con 3 testigos o también con un encargado de la administración. Esto se mantiene en casi todas las comunidades autónomas. En la realidad, muy poca gente va al notario a hacer las voluntades anticipadas, que esto también, el que ha hecho la pregunta dice últimas voluntades, que es otro término, ¿no?, pero es voluntades anticipadas, ¿no?, o documento de instrucciones previas. Pero bueno, sabemos que hablamos de lo mismo. Entonces, esto es un poco precisamente lo que nosotros hemos intentado cambiar en el proyecto que yo coordino, y que ya se está haciendo algo similar en muchas otras comunidades, es no hacer algo simplemente legal, ¿no? El notario tiene su función y lo hace muy bien muchas cosas, pero creemos que no es el encargado de asesorar a nivel emocional y a nivel sanitario a una persona, tenga o no una enfermedad, ¿no? En este caso, a un paciente con una enfermedad oncológica, una persona con un cáncer de cualquier órgano, asesorarle para tomar las mejores decisiones, para incluir a un representante en esas conversaciones, creemos que la figura del notario no es la ideal. Entonces, lo que proponemos es que esto se hable con la persona que más o menos coordina mi asistencia, ¿no? Como digo, si yo estoy en una residencia de mayores, pues a lo mejor será una trabajadora social o una auxiliar de enfermería. Si tengo un cáncer de páncreas, a lo mejor será mi oncólogo o el médico digestivo,
o tengo una enfermedad renal crónica, la enfermera de diálisis, o sea, las personas con las que yo tengo vínculo que me ayuden a iniciar esas conversaciones. Por lo tanto, la respuesta es: preguntemos a quién me cuida cómo lo puedo hacer. Es verdad que idealmente todos sabríamos hacerlo y encauzarlo, pero nosotros lo que estamos proponiendo es que en cada centro de salud, en cada asociación de pacientes, en cada residencia, en cada servicio hospitalario, haya una o dos personas referentes. Igual yo no sé de todo, pero sé que está María o está Lorenzo o está Nati, que en este área lo van a poder hacer. Entonces, más que ir al notario, que como digo también se puede hacer, pero es un documento legal y además con una particularidad que lo que proponemos es que sea un proceso que dure toda la vida. No es solo hago un documento, lo firmo y ya, sino que esto lo pueda reevaluar conforme, porque como decía, a lo mejor lo he hecho este documento porque la enfermedad de mi madre, que tiene una demencia, me ha hecho pensar, entonces yo quiero, pero yo no estoy enfermo. Entonces, si luego dentro de 15 años, 20 años tengo alguna situación, alguna enfermedad, pues lo iré modificando. Entonces, necesito a alguien que me acompañe. Generalmente el notario no me va a acompañar. A lo mejor la psicooncóloga que me ayuda con una enfermedad sí me va a acompañar, ¿no? Incluso la farmacéutica, y no lo digo por quedar bien con Nati, pero que hay otros sectores de la atención que también me pueden ayudar, que me hacen un seguimiento. Como decía Lorenzo, a veces tenemos más confianza con el farmacéutico que con el médico, con la persona que me atienda. Entonces, el mensaje no es olvidémonos de los notarios, lo harán bien, pero creemos que esto es un proceso mucho más rico, mucho más, pues como decía, sí, más continuado, un proceso continuado, y por lo tanto preguntemos a quién. Entonces, en Madrid se preguntará en el centro de salud, aquí en el País Vasco también, o en el médico de respiratorio o al oncólogo, que si no sabe hacerlo él o ella ya me derivará a atención al paciente, a alguien que me pueda asesorar, o al comité de ética. Sí, o sea, podríamos decir que a la persona que esté acompañándonos en nuestro proceso, ¿no? Y sobre la que tengamos más confianza, sí puede ser un personal sanitario mejor porque nos va a poder orientar mejor a nivel técnico, ¿no? Quizá, Sí. pero cualquier persona que nos oriente. Pero es verdad que la primera fase, que es un poco explicar esto, no tiene por qué ser un sanitario, un personal sanitario. Por ejemplo, en Estados Unidos tradicionalmente lo hace el trabajador social, ¿no? O sea, depende, pero luego a lo mejor sí, para ayudar a tomar decisiones, sí me hacen falta aspectos sanitarios y ese asesoramiento es importante. Muy bien. Y creo, algo importante a remarcar, creo, de lo que estás comentando, que tiene que ser bidireccional, ¿no? Que siempre creemos que un poco el tema de las voluntades es mi voluntad, ¿no? Y a lo mejor tiene que ser más bidireccional con la persona que me va a ayudar en ese proceso. Claro, o a claro. Sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, esta creo que nos puede contestar Nati perfectamente. ¿En qué me puede ayudar mi farmacéutico tras haber remitido mi cáncer? Bueno, pues yo creo que el farmacéutico tiene un papel muy relevante, tiene que tener un papel coordinado con los demás profesionales de la salud, eso por supuesto, pero hay una parte muy importante en lo que es la asistencia sanitaria, que es toda la parte que rodea al medicamento y que, bueno, pues puede ayudarnos. Primero, conociendo un poco la patología previa que ha habido y si hay algún tipo de tratamiento en esos momentos, a conciliar la medicación. ¿Cuántos pacientes hay que tienen un proceso patológico grave donde a lo mejor se le está administrando la medicación en el hospital y después tienen una patología concomitante cuya medicación se le administra a través de primaria y se dispensa en farmacia comunitaria? Y así, ahí sí que estamos trabajando conjuntamente, tanto los farmacéuticos hospitalarios como los farmacéuticos comunitarios, aunque todo siempre es mejorable y todo tiene que crecer en ese proceso de continuidad existencial para que el paciente sea tratado en todo momento con la mejor asistencia sanitaria. Concretamente, en el caso de, bueno, si ya no estás en tratamiento, pero has tenido una patología previa, hombre, pues consulta con tu farmacéutico cuando, desde luego, el médico de primaria está al tanto y cuando te prescribe medicamentos está absolutamente al tanto de todo lo que se puede prescribir y que se puede dispensar, pero también no olvidemos que hay una parte de la medicación que es de autocuidado, hay una parte que también es, bueno, una serie de medicamentos que
no requieren receta médica y yo pediría consejo farmacéutico siempre. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos hacen mucha referencia al hilo de lo que estabas comentando, de patologías que surgen, ¿no?, a raíz de quizá el tratamiento o incluso de la patología previa que podamos estar sufriendo, como la mucositis, que es algo que comentan muchos pacientes con el farmacéutico en el caso de pacientes oncológicos, ¿no?, puesto que es verdad que para la calidad de vida se ve muy reducida, ¿no? Y bueno, me gusta remarcar lo que comentas, ¿no?, de siempre que el farmacéutico, ¿no?, esté en colaboración con el sanitario, ¿no?, principal que nos está atendiendo, puesto que, claro, como bien dices, puede haber alguna interacción si estamos todavía en tratamiento o si tenemos algún tipo de medicamento que nos están dispensando en el hospital que no lo conozcan en la farmacia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vale, esta creo que le puede tocar a Lorenzo, me parece a mí. Nos dice, estoy teniendo problemas para que me den la incapacidad laboral, pero por las secuelas de la enfermedad no puedo realizar mi trabajo como realizaba anteriormente, en óptimas condiciones. ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es informarte bien de si te corresponde o no. Es decir, hacer un buen análisis, un buen estudio de viabilidad de tu caso para que informarte de qué opciones tienes. Porque a veces entre el abogado Mr. Google, los vecinos, los amigos, los cuñados, no sé qué, el abogado que no sabe de esto, etcétera, etcétera, te dan informaciones erróneas y partes de premisas con las que tomas decisiones que te pueden afectar a tu procedimiento en el futuro, de hecho. Es decir, a lo mejor hoy no te corresponde, pero si haces algo mal y inicias un procedimiento mal y te lo deniegan, puede lastrarte un procedimiento a futuro si es que a futuro tuvieras derecho a la prestación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con un profesional capacitado que sepa de este área bien. GEPAC cuenta con nuestro apoyo. Nosotros hacemos solamente de incapacidad laboral más de 2.000 casos al año en toda España. Entonces, sabemos un poco de esto. Entonces, lo primero que tienes que saber es si te corresponde o no. Hacer un estudio de viabilidad y saber si te corresponde. Porque te puede corresponder una total, o a lo mejor te puede corresponder una absoluta, o no corresponderte nada. Entonces no debes frustrarte. Entonces hay que ver qué es lo que te pasa, cómo afectan las secuelas de la patología, en este caso de tu cáncer, a tu trabajo actual o a todos los tipos de trabajo, o cómo hay que enfocarse el caso para que los informes se enfoquen realmente a lo que te pasa, porque hay muchas veces que no te corresponde porque los informes dicen cosas que van a hacer que pierdas tu caso. Es decir, no es que no te correspondan por ley, sino que la documental que vas a aportar dice cosas que van a lastrar el procedimiento. Entonces, es muy importante hacer un estudio de viabilidad y que sepas si realmente te corresponde o no te corresponde. Y a partir de ahí, obviamente, ir asesorado continuamente para llevar un procedimiento, porque no solamente es la documental, aquí manda la documental, pero también el tribunal médico que vas a pasar, donde tienes que ser muy coherente, donde te van a hacer una serie de preguntas, que en algunos casos van a ser preguntas trampa, en las que vas a caer y te van a hacer que pierdas tus posibilidades de obtener la prestación. Entonces, debes estar bien asesorado, tanto en la parte documental como en la parte del tribunal médico que has de pasar, y que debes saber qué preguntas te pueden tocar y qué respuestas debes dar. ¿Vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Digamos que lo prioritario es tener una buena información, ¿no? Y sobre todo, primero para tu tranquilidad y segundo para ver si realmente tienes algo por lo que es tener esa frustración, ¿no? Esa preocupación. Yo sí, si me permites, Víctor, quería hacer una pregunta a Lorenzo, ya que a lo mejor, bueno, de los pacientes que han tenido estos días, preocupaciones sobre muchos de ellos, por ejemplo, están en situación de baja laboral, precisamente porque son pacientes de riesgo y su médico de cabecera pues ha decidido que esos pacientes, pues por los trabajos que desempeñan, deberían estar en baja laboral. Sin embargo, si esta situación se alarga mucho y, lógicamente, pues este tipo de pacientes tienen que seguir de baja,
y la empresa les dice, como ya les ha pasado a muchos, que ellos no tienen ninguna patología ahora mismo como para no poder desempeñar su trabajo, ¿cómo se puede gestionar eso desde el punto de vista jurídico? Bueno, jurídico? Sí. Pues, a ver, lo primero es que el gobierno, el ministro Illa, después de pedírselo muy activamente de muchos colectivos, entre otros GEPAC, y nosotros que estuvimos de vuestro lado redactando escritos, finalmente, efectivamente, decretó la baja para todos los grupos de riesgo, no solamente para los ancianos, sino para todos los pacientes que estuviesen en grupo de riesgo. ¿Cuándo debería eliminarse esa baja? Cuando el riesgo de contagio termine. Pues no ha terminado. Es decir, ¿por qué ahora mismo ya alguien ha determinado que ya es apto para trabajar? Entre otras cosas, no solamente el puesto de trabajo, es el desplazamiento al puesto de trabajo. Entonces, incluso el tener que desplazarse en transporte público es de mucho riesgo. Ya lo estamos viendo con las aglomeraciones que hay en los transportes públicos. Entonces, mientras no haya o mientras exista un riesgo de contagio latente, evidentemente no deberían darse altas. Contra eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero es insistir con el médico de cabecera para que insista con la inspección. Si es la empresa la que te está forzando, pues hay que dirigir un escrito a la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales o de Recursos Humanos de la empresa, y si es una pyme, porque la mayoría de los españoles son autónomos o trabajan en pymes y micropymes, pues hay que dirigir, si el médico de cabecera, que es quien en este caso tiene que dar la baja y mantenerla, y no hay un departamento de recursos humanos al que, entre comillas, dirigir estos escritos, pues lo que hay que hacer es dirigir una carta a Sanidad si es que te quieren dar de alta o te han dado, porque estamos encontrando con casos de gente que le están dando el alta, como bien dices, porque alguien ha decidido que ya no existe riesgo de contagio, porque sigue habiendo contagios. Entonces hay que escribir, si el médico de cabecera no te quiere dar la baja, a la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma explicando por qué te la dieron y que no se ha eliminado el riesgo de contagio. Si el problema está en el desplazamiento, es muy sencillo. El desplazamiento en transporte público hay un riesgo latente de contagio que no ha desaparecido hoy por hoy. Obviamente, cuando los contagios sean tendentes a cero, pues se podrá argumentar por parte de la administración y de las propias empresas que ese riesgo ha desaparecido, pero mientras esté, existe. Y luego hay empresas en las que no se dan las características de distancia mínima, de interactuación, de prevención, de geles, de mascarillas, etcétera, etcétera. Y ahí también se puede actuar en contra de esas empresas para, si es que te están forzando para que te den alta, escribiendo una carta dirigida a la Inspección de Trabajo para que supervise efectivamente que no se dan las condiciones óptimas para que vuelvas a tu puesto de trabajo aunque te desplaces en transporte privado. ¿Vale? Entonces hay que ver, es como casi todo en medicina, en derecho, casi todo, es un traje a medida, hay que ver las circunstancias personales de cada uno y en función de sus circunstancias personales hacer un escrito dirigido a uno, a otro o a todos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María, por la pregunta y por supuesto, por la aclaración, Lorenzo. Pues continuamos. Nos preguntan, ¿cómo puedo hacer para que empiecen ya con los cuidados paliativos a domicilio de mi padre? Nos preguntan. Creo que está doctor Iñaki. No lo sé, claro, depende de cada lugar. Los cuidados paliativos los puede dar cualquier profesional. Los cuidados paliativos, por así decir, básicos. Generalmente, su médico de familia está capacitado para atender procesos procesos limitantes para la vida o que necesiten o que esa persona tenga necesidades paliativas, que decimos. El médico de familia, si es que es el encargado de ese proceso o el oncólogo, solicitará la colaboración de los equipos específicos con el que yo estoy trabajando, que lo que hacemos es
como decía, dar soporte a aquellas situaciones un poco más complejas de control de síntomas, de información, de comunicación, de apoyo emocional. O sea, es decir, los cuidados paliativos básicos se dan afortunadamente a cualquier nivel. Entonces, en domicilio hay equipos específicos que, claro, depende de dónde la persona que ha hecho la pregunta, dónde viva, dónde resida, será cuestión de saber cómo está organizado en su lugar. No le puedo responder de forma genérica, pero eso a través del médico responsable de su patología, si es el médico de familia o es el oncólogo o cualquier otro especialista, podrá contactar si hay alguna necesidad especial para darlo. Y entonces en cuidados paliativos a domicilio ya depende mucho de la organización. Como digo, nosotros, nuestro equipo sí que nos desplazamos a domicilio siempre en coordinación con atención primaria para bueno, pues eso, para coordinaros un poquito el plan de visitas y el tratamiento y demás. Y en otros lugares depende de hospitalización a domicilio, de otros servicios, ¿no? Por lo tanto, no hay una respuesta general, pero el médico responsable de su padre, que será, pues según la patología, como digo, que tenga médico, familia, oncólogo, el que sea, que le puede decir, bueno, en esta situación podemos contar con un apoyo de un equipo de paliativos. A lo mejor el médico de familia dice, bueno, lo que estamos haciendo ya lo he consultado, estamos por esta línea, si la situación se vuelve un poco más compleja podemos contactar, pero bueno, depende un poco de cada servicio, ¿no? De cada lugar, cada organización. O sea, digamos que lo consulte con el especialista sanitario que siga el caso, ¿no? Y que quizás incluso él ya había planteado de antes el comenzar en algún momento con este servicio. Claro. Sí. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos ha entrado otra por aquí ultimada. Bueno, lo primero, os agradecen las exposiciones de todos y creo que esta puede ser un poco para María. Nos dice que la problemática de los efectos secundarios, que no solo son físicos, sino que en casos son psicológicos también. Nos dice que hace un año que está con terapia hormonal para un cáncer de mama, que causó problemas importantes en su persona de concentración y atención y que aún hoy en día afectan a su trabajo, ya que el trabajo es de alta exigencia a ese respecto, ¿no? El de la concentración y atención. Y esta persona no quiere solicitar la invalidez ni nada parecido, pero sí le gustaría pues intentar, pues, si tiene algún tipo de tratamiento, ¿no? O de, no sé, de ejercicios para mejorar esta concentración. María. Sí, por supuesto, vamos, esos efectos secundarios se ven mucho en ese tipo de pacientes que están tomando una terapia hormonal. De hecho, bueno, las pacientes con cáncer de mama es algo que demandan mucho, pues las faltas de concentración o incluso la inestabilidad emocional, aunque no lo haya dicho, pero es algo que es bastante característico de este tipo de pacientes. Y por supuesto, pues lógicamente será limitante en algunos momentos, pero eso no quiere decir que porque se haya perdido en el momento de ahora pues esa capacidad de concentración o de dedicar una atención a una tarea determinada, como puede ser el trabajo, no quiere decir que no se pueda entrenar. Pues pueden darse muchos talleres, ahora en esta situación no, pero hay talleres no solo individuales sino también en grupo para entrenar este tipo de capacidades, ¿no? que se tenían previamente y que se pueden ir entrenando a lo largo del proceso para ir recuperando. Muy bien, María. Yo hablo sin saber, pero no sé si vosotros hacéis algo de este tipo. Nosotros incluso creo que alguna vez hemos hecho algún taller de memoria, por ejemplo, y bueno, ahora mismo no hay vigente ninguno, pero sí, nosotros hacemos también de ese tipo. O sea, las asociaciones de pacientes también como que recuperamos las necesidades a lo mejor pues de pacientes, bueno, ahora de supervivientes, ¿no? En esta etapa de supervivencia, que pues esta puede ser una secuela también mucho, o sea, muy importante y no solo también de los propios tratamientos o de la enfermedad en sí, pero es cierto que no se le da tanta importancia porque a lo mejor no tiene una solución médica y pues da mucha calidad de vida, ¿no? El sentir que pues vuelves a ser válido para esta situación de pues la vuelta al trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María. Vale, pues nos preguntan también, esta no sé si la queréis contestar entre varios, quizá con el doctor o María. Nos preguntan, ¿cómo puedo prepararme para ir más tranquila a las revisiones?
Pero hablabas tú, María, antes, ¿no? De esta vuelta de las revisiones, ese miedo a la recidiva. Sí, como decía antes, bueno, lo principal es que si hay, o sea, los miedos también se deben a que no sabemos mucha información, ¿no? Entonces, lo principal es que cuando se vaya, pues esta persona cuando vaya a las revisiones, como te decía, que tenga todas las dudas apuntadas en un papel para que pueda presentárselas al médico, al oncólogo en cuestión. Por supuesto, nosotros también siempre como que recomendamos que no vayan solos a las consultas, sino que vayan pues con una persona que consideren como que es un apoyo, porque muchas veces cuando estamos más nerviosos o más angustiados nos quedamos o retenemos muy poca información, casi que incluso la que cumple nuestras expectativas. Entonces, el hecho de que vaya otra persona no solo completa la información que tenemos nosotros, sino que también pues representa un apoyo, ¿no? a todas las emociones que puedan surgir en ese momento. Y por supuesto, pues estrategias de relajación, como decía antes, pues la respiración o la relajación progresiva y por supuesto pues la expresión de todas esas emociones que puedan estar surgiendo en ese momento que son normales, ¿no? Sí, nosotros quería aportar que usted, sí. Sí, quería sentir que quería añadir algo. Sí, quería decir que lo mismo que lo que ha dicho María, que el paciente se prepara para la consulta, nosotros nos preparamos para la consulta, ¿no? Cuando yo sé que el lunes tengo en la agenda los pacientes que sean, tengo que preparar, ¿no? Y con el enfermero o la enfermera que está conmigo, estamos preparando esa entrevista. ¿Qué familia va a venir? ¿Qué acompañantes suelen venir? ¿Qué dudas tendrá? ¿Qué síntomas tengo que estar atento? Yo preparo la entrevista. El paciente y la familia lo mismo, como ha dicho María, que se preparen para decir, la otra vez, en la anterior me quedé con esta duda, pues ahora que no se me olvide esto. Quiero que no se me olvide decirle que he tenido pues una semana de lo que sea, de dolor en la cadera, bueno, es decir, que preparen la entrevista. Y luego es verdad que a veces, por desgracia, en pacientes que no van bien la enfermedad, que va avanzando, es verdad que están resignados a recibir malas noticias. Entonces, esto exige un afrontamiento, una preparación que, bueno, pues ahí está el consejo de los psicooncólogos para intentar, pues eso, con distintas técnicas, cómo sobrellevar esta situación de recibir malas noticias. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Vale, nos preguntan también, ¿qué retos se le plantean al farmacéutico con el aumento de largos supervivientes de cáncer que estamos teniendo? Bueno, yo creo que es un reto que no solamente para el farmacéutico. Lo que hemos pasado es de una medicina, y aquí yo creo que todos los que trabajamos en el ámbito sanitario hemos pasado a una medicina de curar a una medicina de mantener estable a los pacientes, ¿no? Y eso ha pasado a ser vamos, bajo mi perspectiva, una medicina de agudos a una medicina de crónicos. Y esto requiere un cambio importante en los sistemas sanitarios. Y de hecho, bueno, yo creo que ha habido alguna referencia hace poco en prensa, bueno, de cambiar el modelo, ¿no? Entonces, esto va a cambiar el modelo, o bueno, o ya se viene trabajando en esto, si hay que ser sincero, quizás a lo mejor la crisis, la pandemia va a acelerar muchos procesos, pero indudablemente los pacientes, el perfil de paciente que tenemos hoy en farmacia comunitaria no es el perfil de paciente que teníamos hace 10 años o 15 años, ¿no? Y esto cambia mucho la perspectiva del profesional sanitario, sobre todo porque tienes unos pacientes muy bien, en muchos casos muy bien mantenidos, con una patología crónica de base, pero muy bien mantenidos en términos de salud, que requieren además otros cuidados pues que son concomitantes. Entonces, vuelvo a insistir, ahí el trabajo multidisciplinar entre, bueno, si además, imagínate que solo está en el ámbito de primaria porque ya ha superado una patología, pero el trabajo multidisciplinar entre los equipos de primaria, donde nosotros también estamos integrados con los médicos, con los enfermeros, con toda la gente, es muy importante, ¿no? Porque va a requerir de ese cuidado integral entre todos. Muy bien, muchas gracias, Natividad. Pues ya por último nos preguntan, esta es para Lorenzo, creo sin duda, nos dicen, sigo sin cobrar mi ERTE.
Mi empresa dice que está correctamente tramitado, pero no sé si puedo comprobarlo de alguna manera. La fórmula más sencilla obviamente pasa por que te lo confirme la oficina de la Seguridad Social, pero es muy complicado contactar con ella. Entonces, lo primero para saber si está bien tramitada, lo normal es que le hubiera llegado una comunicación tanto a la empresa como al propio empleado por parte de la Seguridad Social explicándole que ha sido aceptado, suerte, bla, 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 bla. Si no le ha llegado esa comunicación, obviamente la opción más rápida es que vaya a cualquier oficina de la Seguridad Social, si está abierta en su caso, y lo pregunte y le dirán el estado, porque si es un error de tramitación, pues se lo habrán devuelto a la empresa y la empresa habrá tenido que corregirlo, o no se lo han devuelto todavía y le llegará de vuelta en breve. Y si es un error de retraso, pues, por ejemplo, está habiendo errores pues con las cuentas de Bankia, de la antigua Caja Madrid, por el cambio de código. Bueno, muchos líos de mucho tipo, todos en general burocráticos. Muchos errores también han sido por la presentación, porque se ha dejado la empresa o la gestoría o el abogado que ha llevado la presentación del ERTE un documento por presentar y lo han dejado ahí en stand-by. Entonces, dependiendo en qué situación, si está aprobado, que están aprobados muchos, obviamente, por silencio administrativo, pero eso no significa que lo hayan podido ejecutar por errores, tiene que haber habido una carta explicando o bien la aprobación o la subsanación que tiene que hacer la empresa. Entonces, si no consigue contactar con la Oficina de la Seguridad Social, que hable con la empresa para que le cuente por lo menos si ha sido aprobado o si le ha pedido subsanar algo, o por lo menos para saber dónde anda. Si es un tema de que está aprobado y no han pedido subsanación de ningún tipo de documento, pues es únicamente algún atasco burocrático de la oficina correspondiente. Así que pregunte y le dirán. O sea, que básicamente informarse de dónde está, en qué tejado está la pelota, ¿no? Si todavía en el de la empresa o ya en el de la pública. Exacto. Muy bien. Pues nada, si tenéis algo más que añadir, ya hemos acabado con las preguntas. Si no, concluimos. Yo solo un apunte. Hay muchos supervivientes que quieren, a los que le pasan lo que comentaba antes en la pregunta uno de ellos, que no quiere una incapacidad laboral, pero tiene secuelas que le impiden desarrollar correctamente su trabajo. Hay que saber que existe un tipo de incapacidad laboral que lo que hace es que puedas incapacitarte para tu actividad principal, para la actual principal, pero te permite una posterior compatibilidad con tu mismo puesto de trabajo, digamos, adaptado, incluso en este caso puede incluso mejorar los ingresos de esa persona. Es decir, la mayoría de la gente no quiere dejar de trabajar, los supervivientes, porque mantener la cabeza ocupada es fundamental, ¿no? Entonces, no es que yo no quiero dejar de trabajar, no, si nadie te dice que dejes de trabajar. Lo que sí que a lo mejor necesitas es una adaptación de tu puesto de trabajo. Entonces, la adaptación puede pasar o bien porque te la adaptes sin más, o bien porque solicites una incapacidad laboral permanente en grado de total que te permite posteriormente o en tu misma empresa o en otra compatibilizar esa pensión con otros ingresos, desarrollando a lo mejor una actividad similar pero adaptada a tus capacidades actuales. Entonces, eso es importante que lo sepa la gente, porque la gente a veces piensa que una incapacidad laboral significa dejar de trabajar siempre, y no es así. Hay opciones para las cuales puedes incluso compatibilizar eso, una pensión con un trabajo que esté adaptado a tus necesidades o a tus situaciones actuales, ¿vale? Entonces es importante que la gente lo sepa, porque se da mucho y nos preguntan mucho en este sentido. Pues muchísimas gracias, porque efectivamente es un dato que yo personalmente desconocía y sí que seguramente haya mucha gente en esa posición, ¿no? Quizá María lo pueda decir,
que tiene esa doble vara, ¿no? De no quiero dejar de trabajar porque necesito estar ocupado o quiero sentirme útil y demás, pero por otro lado sí que de verdad se ha visto reducida su capacidad laboral para ejercer su puesto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias una vez más a todos. Hasta aquí el seminario mañana, preparando el camino hacia el futuro. Agradecer una vez más a todos los ponentes su intervención y recordar a todo el mundo que están aquí prestándonos su tiempo de una forma altruista. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a los participantes por su interés y por sus preguntas, que esperemos que bueno, hayan podido resolver todas sus dudas y les haya resultado interesante. Aprovecho para recordar, como recordé al principio, que el quedará grabado este seminario lo podréis disfrutar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de GEPAC y en la web habilitada para el Día Mundial del Superviviente, que es www.gepac.es/Día del Superviviente 2020. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas Adiós. tardes. Adiós.